Amén. ¿Estamos todos ubicados? Ok, leamos entonces nuestras Biblias de los versículos 20 al 23 en Judas. Dice así: Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos das el maravilloso privilegio de otro día del Señor, estar juntos, reunidos como iglesia, sin importar, Señor, distingo de ciudad o nacionalidad. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por ello, Señor, te damos muchas gracias. También te pedimos que tu palabra sea expuesta con temor y con verdad, que tu palabra no sea aliento, que tu palabra no sea alimento, que tu palabra, Señor, si es el caso, también nos discipline. Que tu palabra, Señor, sea ese aliento que todos necesitamos en momento oportuno, en momento de necesidad. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, la carta a Judas, o carta que escribe Judas, o que tenemos en nuestras Biblias, es una advertencia que precisamente él hace a la iglesia sobre los falsos maestros. Que no vaya a pensar usted que eso es un problema nuevo. Desde el primer siglo de la iglesia ya se venía viendo el problema de los falsos maestros, de sus enseñanzas contrarias a las Sagradas Escrituras, y por eso vemos la labor de los apóstoles y vemos la labor también de otros hermanos, precisamente contrarrestando todas aquellas falsas enseñanzas. Ante esta situación viene Judas y escribe a un grupo de hermanos que al parecer, dicen algunos expertos, eran cristianos de origen judío que se habían dispersado hacia otras partes fuera precisamente de Judá, huyendo a la persecución de la iglesia que estaba sufriendo por parte de las autoridades judías en Jerusalén y sus alrededores. Y Judas precisamente les escribe a estos hermanos, y les escribe también como una manera de animarlos, pero también como una manera de advertirles acerca de caer presos de algunas falsas enseñanzas que ya andaban rondando por ahí, y que yo los invito a ustedes que cuando tengan tiempo lean la carta de Judas para que ustedes precisamente puedan ver todas esas falsas enseñanzas que precisamente estaban rondando y amenazando a la iglesia. Ahora, en pocas palabras, Judas hace un llamado a que la iglesia sea activa, a que la iglesia lea las escrituras, a que la iglesia recuerde el mensaje de los apóstoles, a que la iglesia sea una iglesia santa, apartada de la inmoralidad, apartada de todas aquellas enseñanzas que buscan o que cautivan nuestra atención, que se centran en nosotros, pero que son contrarias a las Sagradas Escrituras. Hace un ratico cuando llegué estaba Héctor hablando de cómo eh, el pecado crea en nosotros independencia, o sea, en el sentido de que nos hace ser egoístas y pensar simplemente en nosotros. Eso precisamente hace el pecado. Y vemos cómo es contrario todo eso a las Sagradas Escrituras, que nos invita a pensar no en nosotros, sino primeramente en el otro. Esa palabra que precisamente Judas hace énfasis, pues ya sabemos que se refiere a la palabra del Señor. Nos recuerda precisamente que por gracia somos salvos mediante la fe en Cristo, el cual murió precisamente por nuestros pecados. Todo eso hace Judas recordándole a estos hermanos. Después de hacer y haber denunciado estos falsos profetas, estos falsos maestros, llegamos así al versículo número 20, cuando viene Judas y escribe: pero vosotros, amados. Y note usted las palabras o el énfasis especial en que hace Judas. Dice: pero vosotros, amados. O sea, pero ustedes, amados hermanos. Y no es la primera vez que
Judas escribe así. Si nosotros leemos en el versículo 17, también dice la misma palabra, dice, pero vosotros. O sea, Judas quiere hacer una clara diferenciación entre lo que hacen los impíos, en que lo que hacen los que no son cristianos y lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como pueblo del Señor. Y por eso Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Judas cuando dice que debemos edificar o que tenemos que edificar, crecer sobre nuestra santísima o sobre la santísima fe? Lo que Judas nos quiere transmitir es que el cristiano debe crecer, debe edificar sobre los cimientos de la fe. Estamos llamados a crecer espiritualmente, a defender el evangelio, y Judas lo pone en las siguientes palabras, que nosotros los creyentes estamos llamados a contender por la fe. Contender por la fe no significa que usted vaya y pelee con el que se encuentra allá afuera. Contender por la fe significa que usted todos los días, haga lo que haga, siempre lo haga a la luz de las Sagradas Escrituras. O sea, que usted viva la palabra del Señor. Que usted defienda el evangelio con su conducta y no solamente con sus palabras. Muchas veces estamos llenos de mucho conocimiento, pero ese conocimiento no lo llevamos a la práctica. Cuando Judas hace el llamado a que contendamos con la fe y a que edifiquemos sobre la fe, nos está haciendo ese llamado precisamente. Y por eso él dice, pero vosotros, hermanos, no sean como ellos. En el versículo 16 aquí de Judas, ¿cómo eran esas personas? Lean ustedes el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, o sea, criticones, que se andan según sus propios deseos, cuya boca habla con infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Claramente Judas está diciendo, no, hermanos, no seamos así como ellos. Claramente no estamos llamados a ser como esas personas, sino que estamos llamados a edificar sobre los cimientos de la fe. Estamos llamados a crecer espiritualmente y defender el evangelio en base a las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra. Y ese es algo que también nosotros como creyentes tenemos que recordar constantemente. Estamos llamados a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no es igual a otro pueblo sobre la tierra. Por lo tanto, si decimos ser cristianos, pues claramente tenemos a la Biblia como la norma de normas. Estamos llamados a confiar en ella, a creer en ella, a regirnos por ella. Así que cuando Judas dice que estamos llamados a edificar sobre la santísima fe, está diciendo que estamos llamados a crecer. O sea, pone el evangelio como unos cimientos. Todos sabemos que toda edificación debe tener unos cimientos. En Maicao, de donde yo soy, digamos que Maicao podemos dividirla en dos. Una parte donde el terreno en un pasado hubo como pantanoso, cenegoso, y fueron rellenando todo eso para hacer casas. Y vemos que esas casas muchas veces son altas, o sea, tienen unos cimientos altos, un relleno alto para precisamente librarse de las inundaciones o de esos terrenos que son un poco acuosos. Y hay otra parte de Maicao que es arenoso, o sea, un terreno muy, muy arenoso, y vemos que hace unos cimientos fuertes, o sea, en concreto, con varillas, a fin de que esa arena no divida la casa, no llegue a partir las paredes. Así también nosotros tenemos que estar cimentados, o sea, bien cimentados, bien plantados sobre esos cimientos que Judas llama santísima fe. ¿Y cuál es esa santísima fe? Precisamente el evangelio. No estamos llamados a creer otra cosa en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra edificación que sea contraria a los evangelios. Estamos llamados precisamente a no solamente creerlo, sino que en nuestra vida mostrar constantemente que creemos, o sea, que asimilamos lo que está en la palabra del Señor. Y por eso es que Judas llama al evangelio santísima fe.
¿Por qué lo llama santísima fe? Bueno, lo llama santísima fe por su origen, porque no es una creación del hombre. Es divino, nos fue revelado. No fue que nosotros lo descubrimos, sino que Dios precisamente nos los ha dado. Por eso Judas se refiere a él como la santísima fe. Son las buenas nuevas que precisamente el Señor nos ha revelado. Y también lo llama santísima fe porque muestra nuestra confianza, nuestra dependencia de Cristo. Solo en Él tenemos perdón y redención. Los falsos maestros, los herejes que Judas está denunciando en esta carta, hacían todo lo contrario. La confianza o su fuerza era en ellos. Tú crees en Cristo, eso está muy bien, pero mira, hay otro camino también igual de efectivo, igual de importante. Ven y sigamos también este camino. O muchas veces ellos se mostraban como el camino o iguales a Cristo. Cuando nosotros leemos la carta a los Colosenses, por ejemplo, o Gálatas, nos vemos que no era un problema pequeño o menor, sino que amenazaba mucho en aquel tiempo. O sea, había muchas personas que equiparaban a Cristo con otros caminos. Y hoy en día no es diferente. Hoy en día muchas personas depositan su confianza en la tecnología, en la ciencia, hasta en la política. Y nosotros como creyentes entonces debemos hacer lo mismo. Nosotros como creyentes entonces debemos actuar como el mundo también lo hace. Claramente que no. No debemos hacer, debemos crecer precisamente en la fe. Y una de las maneras en las que nosotros crecemos en la fe, aumentamos nuestra confianza, es estudiando las Sagradas Escrituras. Estamos llamados a estudiar nuestras Biblias. Por eso es que, hermanos, mire, a donde yo voy siempre doy este consejo: valoren los esfuerzos que hacen sus pastores, que hacen sus ancianos por transmitirles la palabra del Señor. Valoren los espacios que la iglesia crea para enseñarles la palabra del Señor. Valoren las escuelas dominicales. Valoren los espacios entre semana. Valoren los cultos de oración. Valoren todos aquellos momentos en los cuales usted se pueda nutrir y aprender la palabra del Señor. Porque a medida que usted vaya aprendiendo más de la palabra del Señor, usted podrá distinguir a esos falsos maestros cuando se presenten. Así que una de las maneras en las que nosotros crecemos en la fe es estudiando la palabra del Señor. La segunda manera es creyendo la palabra del Señor. Porque, bueno, yo tenía un profesor en la universidad. Y ese profesor en la universidad, él era ateo. Pero, ¿cómo sabía de Biblia hoy? Y en una conversación, bueno, profe, usted si no cree en Dios, ¿por qué sabe tanto de la Biblia? ¿Por qué sabe tanto de versículos? Y él decía, para poder controvertir cuando vengan precisamente a hablar del Evangelio, cuando vengan o cuando quieran hablar de la Biblia. O sea, saber de la Biblia no es lo mismo que creer la Biblia. O sea, estamos llamados a saber la Biblia, pero también estamos llamados a creer lo que nos dice la palabra del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Y Judas dice esto porque había muchos hermanos, al parecer, había muchos cristianos que sabían que era lo que tenían que hacer. Sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero no lo estaban haciendo como debían hacer. Entonces, estamos llamados a crecer en el conocimiento de las Escrituras, pero también a creer precisamente eso que nosotros estudiamos. ¿Para qué? Para aplicarlo precisamente a nuestras vidas, para ponerlo precisamente en obra todo aquello que nosotros estudiamos, todo aquello que nosotros creemos. Porque no es simplemente conocerlo, no es simplemente creerlo, sino también aplicarlo. Así también había otro hermanito que yo admiraba mucho. Era un hombre que tenía un conocimiento bárbaro en cuanto a versículos de la Biblia. Uno decía tal cosa, así eso está en tal parte, tal capítulo, tal versículo. Pero era un hombre con una muy mala conducta en cuanto a su carácter, a su conducta como cristiano.
cada rato le pegaba unas palizas a su esposa, a su mujer. Entonces, de nada aplica conocer la palabra del Señor, creer la palabra del Señor, pero no aplicar la palabra del Señor. Estamos llamados a vivir las Escrituras, a ser hacedores de la palabra del Señor. Muchas veces a los reformados se nos critica por tener mucho conocimiento, ¿no? No, esa gente sí sabe. Pero también se nos critica que por ser fríos. No, porque en esas iglesias no mora el Espíritu Santo, porque son muy fríos y esto y aquello. Hermanos, pero mire, vivamos la palabra del Señor, vivamos el Evangelio. Todos los días usted recuerde que está ante la presencia del Señor. No solamente los domingos cuando estamos en la iglesia, sino todos los días recuerde que estamos delante de la presencia de Dios. Cuando estemos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, recordemos que somos de Cristo y para Él vivimos. Que no estamos para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad. Y esta es la voluntad de Él. Que conozcamos acerca de su voluntad, que creamos su voluntad, pero que también vivamos su voluntad, la santísima fe del Evangelio. Todos estamos llamados precisamente a eso nosotros, mis hermanos. Miren, un versículo que nosotros todos conocemos se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Todos sabemos lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa palabra perfecto que nosotros aquí tenemos en Timoteo no significa que ya somos libres de pecado, sino que estamos preparados, equipados, entrenados. Y al parecer Pablo tenía en su mente aquellos atletas que entrenan todos los días y constantemente para las competiciones. Entre más se entrenan, más preparados se encuentran. Así también somos nosotros los cristianos y debemos ser nosotros los cristianos. No descuidar el aprendizaje de las Sagradas Escrituras y no descuidar tampoco el testimonio que debemos dar de las Sagradas Escrituras. No debemos hacerlo. En ese mismo versículo, Judas sigue diciendo, orando en el Espíritu Santo. La primera enseñanza que se desprende de ese orando en el Espíritu Santo, la tenemos en que tenemos la responsabilidad de orar. Esa es la primera enseñanza de esa parte. O sea, tenemos la responsabilidad de crecer en la fe, pero también tenemos la responsabilidad de orar ante Dios. Lo segundo es que muchas veces eso de orar en el Espíritu Santo es malentendido y muchos aseguran que es hablar, por ejemplo, en lenguas. Pero si miramos el contexto de lo que Judas nos viene diciendo, no es precisamente de que los hermanos, Judas los está reprendiendo. Miren, hermanos, ustedes no están hablando mucho en lenguas. Así que, por favor, esfuércense por hablar mucho en lenguas. No, Judas no les está diciendo eso. Teniendo en cuenta el contexto de la carta de Judas, Judas está haciendo un paralelo entre lo que hacen los impíos, o sea, entre lo que hacen aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, en lo que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son, y en lo que tiene que hacer el verdadero creyente. Un hereje, un impío no le cree a Dios, inventa nuevas revelaciones, promueve el pecado, la salvación la pone en sus propias manos, pervierte la gracia de Dios, o sea, toma la gracia de Dios como una ocasión para pecar. No, yo he sido salvo por gracia, mis pecados han sido perdonados, así que yo puedo hacer de ahora adelante todo lo que yo quiera, porque igual, no. El que piensa de esa manera en realidad no ha entendido lo que significa la salvación tan grande que se nos ha dado. Mas, sin embargo, el verdadero creyente clama abiertamente a Dios, sabe que depende de Él, cree en las promesas contenidas en la Biblia, cree que somos parte del pueblo de Dios, cree que hemos sido salvos por la voluntad de Dios y no por la nuestra,
creemos que hemos sido salvados gracias a Cristo, creemos que el Espíritu Santo nos guía a reconocer y descansar en la voluntad de Dios. Así que cuando Judas dice que debemos orar en el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo es la oración de un corazón sincero y regenerado que clama al Padre por ayuda, paz y consuelo. Eso es lo que es orar en el Espíritu Santo. Aquí Pablo no está allá, no está, Judas no está diciendo de que vaya usted y hable en lengua, sino que usted se someta a la voluntad de Dios cuando usted esté orando. Que siempre estemos sometidos a la voluntad del Señor. Hay una frase que no me acuerdo si es de Calvino o es de Lutero, que dice que nosotros oramos no para cambiar la voluntad de Dios, oramos para descansar en la voluntad de Dios. Muchas veces cuando nosotros oramos, hermanos, nos centramos en nosotros. Nos centramos en lo que nosotros queremos, nos centramos en lo que nosotros necesitamos, y nuestra oración se centra precisamente en eso. Aquí claramente Judas nos está haciendo esa advertencia, que oremos precisamente para descansar en la voluntad de Dios. Oremos precisamente para hacer la voluntad de Dios. Oremos precisamente para dar un buen testimonio de Cristo. Eso es lo que precisamente Judas le está queriendo decir a estas personas a los cuales les escribe. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros somos culpables de descuidar la oración. Somos culpables ante Dios demasiadas veces de descuidar la oración. Y muchas veces en nuestras oraciones también somos culpables de no ser agradecidos cuando oramos. Nos quejamos hasta decir ya no más. Muchas veces en nuestras oraciones, muchas veces nos olvidamos de que dependemos de Él y nos centramos simplemente en nosotros. Somos culpables de dedicarnos tanto tiempo muchas veces a nosotros y a nuestros pasatiempos, que descuidamos algo esencial como la oración. Y lo digo a título personal, porque muchas veces me ha pasado así. En el versículo 21 vemos que Judas nos sigue diciendo: conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es conservarse o mantenerse en el amor de Dios? Recordemos que Judas hace un llamado a recordar las Escrituras. En lo que hemos visto, Judas está llamando a que precisamente recordemos las Escrituras. Les ha escrito aquí a estos hermanos, viene y les ha dicho: mire, hermanos, por favor, recuerden las palabras que los apóstoles le han enseñado, que ustedes han escuchado de los apóstoles. O sea, recuerden precisamente la palabra del Señor. Para nosotros entender lo que Judas nos dice, o qué es lo que significa conservaos en el amor de Dios, vamos a acudir a dos versículos. El primero de ellos, uno muy conocido por todos nosotros, Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo versículo lo encontramos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9 al 10, cuando nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que cuando Judas dice conservaos en el amor de Dios, nos está queriendo decir que mantenerse en el amor de Dios es mantenerse en Cristo, aferrarse a Cristo, estar en Cristo, no apartarse de Cristo, del cual dan testimonio las Escrituras. Son muchas los obstáculos que a veces pueden estar en la vida de un creyente. Son muchas las tentaciones que encontramos, son muchas las cosas que muchas veces creemos que inclusive
O sea, que nosotros creemos, pero son ajenas a las Sagradas Escrituras. Estos hermanos estaban bajo el acoso constante de muchas enseñanzas que nada tenían que ver con la enseñanza de los apóstoles, que nada tenían que ver con las Sagradas Escrituras. Voy a poner el siguiente ejemplo. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que hay ciertos aspectos de nuestra vida que tienen que quedar por fuera de regirlos por medio de la palabra del Señor. Muchas veces vemos que hasta la sociedad así las cree. O sea, son conceptos que tiene la sociedad, que tiene el mundo, y muchas veces nosotros pensamos que son así, también los tomamos para nosotros. Por ejemplo, hay una frase que dice que la política y la religión no se mezclan. Pero yo quiero que nosotros reflexionemos esta mañana y decir, o sea, yo lo que creo políticamente debo apartarlo de lo que creo como cristiano. O sea, debe ser primero mis principios o mi fidelidad a tal partido o a tal político antes que lo que yo creo o antes de mis principios como cristiano. Claramente las escrituras, claramente lo que yo creo como cristiano tiene que ir primero y después, o sea, eso tiene que ir ligado. Yo no es que lo voy a dejar a un lado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ponemos primero nuestros sentimientos, nuestros gustos, ¿no? O está de moda el tema político y uno ve que muchas personas vienen y dicen, yo voy a votar por tal persona por el cambio, porque hay un cambio. Y vemos también que muchos cristianos muchas veces dicen, no, porque hay un cambio. Pero pocas veces se detienen a pensar en las propuestas o lo que enseña tal partido o tal político, y que muchas veces son contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. No debemos actuar precisamente de esa manera. O sea, mi apoyo no debe ir hacia alguien claramente es contrario a las Sagradas Escrituras, alguien que es contrario a Cristo, alguien que cree, que practica algo que es contrario precisamente al Señor. No debo precisamente yo hacer eso. Y por eso cuando Judas dice, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Claramente Judas está diciendo, manténganse, por favor, en lo que ustedes han creído. Aférrense a Dios, aférrense a nuestro Señor Jesucristo. En este mismo versículo 21 dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, estamos llamados a esperar en Cristo, a depender de Cristo, a descansar en Cristo, a aferrarnos a Cristo, sabiendo que no es con nuestras fuerzas, hermanos. Muchas veces para todo pensamos que es con nuestro aliento, con nuestras fuerzas. Inclusive cuando en lo referente a la salvación. Estos falsos maestros, al parecer su mensaje estaba ligado en el sentido de no, confía en ti. Tú puedes lograrlo si tú quieres sin necesidad de Cristo. O tú puedes precisamente hacer lo mismo que Cristo hizo. La fuerza te acompaña a ti. Pero claramente esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Judas también les quiere transmitir a ellos que estamos llamados a esperar en Cristo, a confiar en Cristo, no solamente en lo que nosotros hacemos diario, sino también a esperar cuando Él venga nuevamente, en su segunda venida, cuando Él venga nuevamente a nosotros. Dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, Judas de alguna manera está diciendo a estos hermanos, por favor, no se dejen engañar. No quiten su mirada, no quiten su atención, no quiten su mira de lo verdaderamente importante que es Cristo. No pongan su atención en nada más, no confíen
en nada más con lo referente a su salvación. Dependan, por favor, de Dios. No se dejen engañar si vienen otros y le dicen, no, mira, hagamos esto. No. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. Esperemos en el Señor, esperemos su regreso. Mantengámonos fieles, que la vida eterna nos espera. Es lo que les quiere decir Judas. Tal vez algunos de estos falsos le decían, ese tal Cristo no va a venir, o ya vino tal vez. No lo esperes, confía en ti, céntrate en ti. Estamos llamados a esperar ansiosamente, o sea, fielmente, fervientemente, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, su regreso. Y eso es algo que también debemos poner en nuestras oraciones, siempre que oremos, Señor, que venga tu reino. Señor, espero tu regreso. Señor, espero que tú vengas a mí. Para ir terminando, mis hermanos, vemos que del versículo 22 al 23 le dice a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, aquí vemos que la palabra del Señor nos llama a ser misericordioso, a tener presente que en algún momento algunos de nuestros hermanos pueden tener dudas, pueden tener algunas situaciones que necesitan ser aclaradas, y ahí debemos nosotros estar prestos precisamente a ayudar. Como iglesia debemos hacerlo, debemos estar dispuestos y no permitir que precisamente falsos maestros se aprovechen de sus dudas. Ahora, cuando dice a otros salvad, arrebatándolo del fuego, no está diciendo que nosotros tengamos capacidad de salvar a nadie, sino que nosotros precisamente sigamos nuestra labor de evangelización, sigamos enseñando las escrituras, y de otros tener misericordia con temor. Mire, yo quiero detenerme cuando dice de otros tener misericordia con temor. Aquí nuevamente Judas apela a que como iglesia, como creyentes, como cristianos, tengamos misericordia de aquellos que se encuentran de alguna manera en pecado, que de pronto en algún momento estuvieron con nosotros o de pronto no han estado con nosotros. Pero mire que Judas dice con temor. O sea, se puede presentar situaciones en personas que pueden haber estado mucho tiempo con nosotros, meses con nosotros, y de un momento se apartan, cometen algún tipo de situación, algún tipo de pecado, y eso los lleva a apartarse de la iglesia. Y hay muchas ocasiones que muchas veces la actitud de las personas, de la congregación, es totalmente segregar a esa persona. O sea, no tener más contacto con esa persona. Pero viene Judas, dice, de otros tener misericordia, pero con temor. O sea, no dejes de enseñar, no dejes de predicar, no dejes de recordarle el evangelio a esta persona, pero ojo, no vayas ten cuidado de que no caigas tú en lo mismo que esa persona hizo. Dice, con temor. Y por eso termina diciendo, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, tenemos que tener temor y cuidado de no caer en los mismos pecados que caen las demás personas. Y por eso Judas pone el ejemplo de que aborrezcamos aún hasta la ropa que está contaminada. O sea, poniendo diciendo, o sea, que seamos tan cuidadosos que el pecado nos duela tanto, que tengamos tanto cuidado del pecado, de tantos pecados que encontramos allá afuera, que nos cuidemos tanto que aún, o sea, él pone el ejemplo que como si la ropa fuera pecadora, que aún hasta la ropa que de pronto tengan esas personas la aborrezcamos. O sea, que aborrezcamos de mucha manera y de toda manera el pecado. Hermanos, siempre no debemos perder de vista que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo santo, un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo diferente a cualquier otro pueblo sobre la tierra.
Un pueblo que descansa en la esperanza real y viva de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo que espera ansiosamente su regreso. Un pueblo que depende de Él y de más nadie, sino solamente de Él. Un pueblo que está llamado a conocer las Escrituras, a creer las promesas que están en las Escrituras, pero también un pueblo llamado a tener conducta y carácter basado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, amados hermanos, comportémonos como pueblo de Dios, comportémonos precisamente como ese pueblo que ha sido llamado y escogido. Si pecamos, estamos llamados al arrepentimiento. Constantemente tenemos que tener presente que estamos llamados al arrepentimiento. Otra de las situaciones es que muchas veces pensamos que no tenemos nada que arrepentirnos. Y para terminar, yo les voy a poner este ejemplo. En mi vida como comerciante. Un ejemplo que, mire, muchas veces pensamos que hay pecados insignificantes, porque no valen la pena nuestra atención. En mi vida como comerciante, algo que nosotros valoramos mucho, o sea, los tenderos, los comerciantes, es el menudo, o sea, para dar vueltos. Y yo tengo un negocio en la terminal de transportes de Maicao. Y algo que sí se escasea es el menudo, porque todo el mundo llega comprando con billetes altos, de 50, de 20, de 100. Entonces hay veces personas que llegan, por favor señor, cámbiame este billete. No tengo para cambiar. Y muchas veces teniendo. Pero si se cambia, entonces se deja de vender a alguien más. O sea, mire que muchas veces nos acostumbramos tanto a mentir que vamos empezando a ver el pecado como algo normal. O sea, yo no puedo justificar, estoy mintiendo. Y en algún momento me hicieron caer en cuenta eso. O sea, estoy diciendo, no tengo, teniendo, es una mentira. Es un pecado. Todos los días mentimos, hermanos. Todos los días pecamos contra el Señor. Así como estamos llamados a confiar en Dios, también estamos llamados a arrepentirnos constantemente y diariamente de nuestros pecados, por muy insignificantes que sean, porque son pecados. Amén. Así que también, por último, recordemos que los cristianos somos peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y por ello anhelamos la venida de nuestro Señor Jesús y así disfrutar de la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, y oremos.